Buenos días. Bien, vamos a comenzar esta masterclass sobre introducción a la kinesiología. Ya di una hace unos meses y bueno, me pidieron de repetirla y vamos a repetirla. Voy a añadir algunas cosillas más. Sí me hace falta saber si me estáis escuchando. Si me podéis mandar un mensaje, decidme si me estáis escuchando. Bueno, espero que sí. Que el audio esté bien. Asistentes. Vale, se escucha genial, me dicen. Bien, perfecto. Voy a explicar un poquito el porqué de estas clasecitas, ¿no? La idea es buscar una herramienta o tener una herramienta en casa que nos sirve para muchas cosas. Yo la otra vez comentaba, muchos de nosotros estamos durmiendo en una dirección o en un sentido no sano para nuestro cuerpo. Entonces, simplemente con acostaros en la cama, en la posición con la que es, en la dirección en la que soláis dormir, y podéis testar si es una dirección adecuada o no. Podéis sorprenderos de ver que solamente cambiando un poquito la dirección de la cama y orientando el cuerpo con el campo magnético de la Tierra de forma adecuada para cada persona, podéis conseguir un descanso mucho mayor y sobre todo que en la noche el cuerpo se pueda regenerar y desintoxicar más fácilmente. Entonces, la idea es tener una herramienta en la que puedo decidir en algún momento qué es lo que me viene mejor o peor. Incluso a un alimento que yo no sepa que lo quiera testar, podemos testarlo en casa. No va a ser a nivel terapéutico porque no vais a conocer el protocolo, no vais a saber el protocolo, pero sí va a ser una herramienta interesante. Entonces voy a explicar en qué se basa el test muscular y cómo poder manejarlo en casa de una forma hogareña, ¿no? Tradicional. Vamos a poner esto. Esto, lo que vamos a hablar está dentro de lo que se llaman terapias naturales, no está dentro de la sanidad y no está dentro de lo que se llama técnicas sanitarias ni parasanitarias. Son las terapias naturales muy bien reconocidas en toda Europa, en Portugal, en Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, y en España, pues en trámite de hace ya como 40 años o 30 años, en trámites de reconocimiento y de poder gestionarlo, ¿no? Todo lo que estamos hablando va a tiene su copyright y está todo organizado a nivel de escuela intelectual. Y yo actúo como comunicador, directamente, ¿no? Bien. Vamos a hacer una introducción a la kinesiología. Esto que vais a ver ahora corresponde a cuando el organismo le damos un estrés, una provocación, y él no puede asimilar ese estrés, nos va a dar un reflejo. Por ejemplo, vemos ahí, traccionamos de los brazos y vemos que su brazo está igual, misma dirección, misma longitud. Vamos a poner un filtro alfa que estimula el sistema ortosimpático y a la persona que le vamos a testar le produce un estrés que no puede asumir y se produce una debilidad en los receptores del lado derecho. Por eso vemos el brazo derecho un poquito más largo. Bien, este es el reflejo muscular que vamos a definir y a trabajar. Este reflejo es el reflejo con el que responde el organismo ante un evento que le causa un estrés y que no puede asumir. Por lo tanto, tiene que compensarlo o tiene que adaptarlo. Y este reflejo se le denomina AR, porque viene de las palabras arm reflex en inglés, y que significa reflejo en los brazos. Esto sería más o menos, de forma directa, de forma física, ver el reflejo. Muy bien. Vamos a ver qué es ese reflejo. Voy a explicar un poquito
un concepto holístico, porque cuando nos movemos en un testaje de kinesiología, nos estamos moviendo en un terreno. El terreno es cuántico, significa, tiene tanto en cuenta toda la parte estructural sólida, la parte conductual, la parte química, la parte emocional, la parte energética. O sea, la dinámica del organismo es la parte que conocemos y en la que nos hemos basado, es más estructural, más física, más química, pero el cuerpo tiene un potencial energético enorme y una dinámica energética que cuando testamos el cuerpo nos va a responder sobre ella. Entonces, solamente voy a dar una pincelada sobre la parte holística de nuestro organismo. ¿Bien? Y para eso vamos a tener en cuenta, vamos a entrar con dos conceptos fundamentales. Uno que es la filogénesis. Entender qué es la filogénesis es lo que tenemos en nuestra memoria, que nos lo han legado todas las especies que han participado de nuestra evolución. No solamente en el caudal genético, sino en el caudal conductual, como voy a explicar ahora. Es nuestro patrimonio común, lo que sentimos como especie en común. Todos los seres humanos tenemos una cosa que llamamos sentido común. Sentido común es que lo sentimos todos en común. Entonces, eso sería una parte, una información que nos viene a través de la filogénesis. Y todos los organismos se aprovechan de su filogénesis, de su memoria, de lo que se le da para que él pueda construirse. Nosotros, gran parte de la filogénesis, de supervivencia, de adaptación, mecánica, etcétera, vienen a través de los reflejos primitivos, que hablamos cuando hablamos de la parte postural. Pero traemos un montón de información que vamos integrando y que es muy importante para nuestra supervivencia, para nuestro bienestar, para nuestra salud, etcétera. Y que cuando estamos con kinesiología siempre lo tenemos en cuenta. La filogénesis construye una especie de trama de información en la que vamos a resonar. Cuando vemos un felino, un león, que son grandes depredadores, que a través de nuestra historia nos han depredado, sentimos una reacción diferente a si vemos no sé, un cachorrito de algo, o vemos un animal, un monito, o vemos otra historia. Significa, tenemos una reacción simpática, ortosimpática, que es la simpática, que es irritativa, cuando entramos en resonancia con animales que han sido depredadores en nuestra historia, y empática significa relajante y atractiva, una especie de resonancia agradable, cuando estamos ante animales que han participado de nuestra, o sea, que nos han que han sido depredados como nosotros, ¿no? O que tienen que ver con nuestro entorno. Nosotros empezamos a depredar más que nada siendo carroñeros, siguiendo a los grandes felinos en África, y siguiéndolo pues empezamos a depredar, y nunca depredamos de forma individual, siempre depredamos de forma de manada. Entonces, los animales, cuando ven un hombre, igual nos asustan mucho en África, pero cuando ven varios hombres, sí, está en su memoria de que hay una tribu, un grupo de animales que están de pie, que están sobre dos piernas, que son depredadores de su especie. Entonces, nosotros tenemos una fiabilidad entre la parte depredadora y la parte depredada. La ontogénesis es el desarrollo desde que somos concebidos hasta que llegamos a la senescencia y morimos. Es el compromiso con la conciencia. Nosotros somos grandes creadores de información. Ahí veis las imágenes, podemos hacer música, podemos crear arte, podemos mandar información a través de muchos métodos. Se mueve a través de las fuerzas del azar y de las necesidades. La ontogénesis, para nuestra evolución, que nos abre un caudal informativo enorme, se mueve a través de las leyes del azar y de las necesidades. Actualmente tenemos un problema porque las necesidades han pasado de ser biológicas, que ya no las solemos hacer caso, a psicológicas o de consumo, ¿no? Ya me interesa más tener una televisión curva y con no sé cuántos píxeles que tener una alimentación sana. Entonces, hoy en día nuestras necesidades y la confusión que tenemos a la hora de enfocar nuestras necesidades nos llevan a tener un problema de salud. Todos los seres vivos tienen procesos ontogenéticos, procesos de aprendizaje, procesos de desarrollo por todo lo que le va viniendo, y él se va interrelacionando con esa información que le trae el azar, sus necesidades, y va aprendiendo y desarrollando su sinapsis y todos los cambios fisiológicos que conllevan la adaptación a esas necesidades.
El cerebro es el órgano ontogenético por excelencia y todos los organismos contribuyen a esa memoria colectiva. Gran parte de la información ontogenética que voy aprendiendo en la vida pasará a mi genética, a mi filogénesis, gracias a que cuando hago un acto y ese acto se repite y tiene éxito, lo que hago es ser apto con P, un acto con C, si tiene éxito, me hace apto con P para poder sobrevivir ante un evento. Esto pasaría al mundo de la epigenética. Entonces, tenemos ahí la filogénesis. Creo que no se está viendo lo que estoy poniendo. Sí, tú sí, pero ellos creo que no. No, no lo están viendo. Perdonadme porque creo que no estabais viendo la proyección. A ver, perdón. No veo la pantalla, sí, correcto. Sí, ahora sí la veis, ¿no? Bien. Bien, lo que he explicado de filogénesis y ontogénesis creo que puede, en teoría, verbalmente se puede entender. En la filogénesis, toda la información que traigo en mi genética, todo ese aprendizaje, me permite recibir un estímulo y reaccionar ante él. Esto me da una función y una forma. Si yo funciono con un brazo, este brazo se va a desarrollar, va a haber unas conexiones neurológicas y va a haber una especialización de mover este brazo. Hay un estímulo, que viene algo, lo rechazo, viene algo o lo cojo. Entonces, esto es una función que me va a ir dando una forma funcional. Seguidamente, según tiene lugar todo este hecho, lo que hago es especializarme, desarrollo sistemas específicos, que puede ser una articulación en el hombro más fuerte, una capacidad de apoyarme en la parte de las cervicales, un dorsal, o sea, me voy desarrollando sistemas que me van apoyando a que sea más efectivo cada vez en esta función. Y luego tengo esa capacidad de integrar todos los sistemas para esa función. De esta forma he aprendido. Y el hecho de aprender pertenecería a la ontogénesis. Entonces, mi filogénesis me da herramientas para una vez que estoy actuando, puedo aprender. Y una vez que aprendo, entonces evoluciono en la función. Ahora mismo puede ser que ahora he desarrollado una visión, me giro, soy más efectivo. Significa, he mejorado mi funcionalidad y eso me permite cambiar la forma. ¿Qué significa? Si he aprendido que después de trabajar con este brazo puedo apoyarme con el otro, entonces empiezo a cambiar mi forma y esto me permite percibir estímulos nuevos, reacciones nuevas, y así es como hemos evolucionado en la vida, metiendo informaciones totalmente seleccionadas que me han hecho aptos con P para la vida. Esa sería la mecánica entre filogénesis y ontogénesis. Constantemente esta activa, esta relación está activa y, por ejemplo, ahora que estamos en una videoconferencia, estamos informando a través de nuestra ontogénesis a nuestra filogénesis. Esto es sumamente complejo, es muy amplio y, por lo tanto, muy difícil de valorar en un microscopio, en un libro, con una máquina, etc. Por eso, la forma ideal es testar al organismo, porque él sí sabe de toda esta información que él mueve. El cerebro crece durante toda la vida, si lo dejamos y si lo apoyamos, ¿no? Y genera sinapsis según va aprendiendo y va experimentando. Entonces, según voy pasando de mi filogénesis, ontogénesis y de mi ontogénesis a mi filogénesis, mi sistema nervioso va organizando sinapsis y va organizando a nivel inmunitario, pues citoquinas, a nivel hormonal, pues hormonas, neurotransmisores, que le van dando a nuestro organismo toda una comprensión de lo que estoy viviendo. Y esta actividad genera campos neuroresonantes, campos que resuenan a nivel neurológico y campos que resuenan a nivel psicológico.
Estos campos entran en resonancia y generan asociaciones. Por ejemplo, cuando son nuestras necesidades básicas, cuando la gente se reúne por sus necesidades básicas, se forman tribus, sociedades. Esto corresponde a la mutación. Significa, me adapto en mi interior para estar a gusto en el entorno. Seguidamente, aparecen necesidades neurofisiológicas, que ya no son por mutación, son por adaptación. Ya he cambiado dentro y ahora me organizo por la parte de fuera para organizarme con otro grupo de personas. Esto se pertenece más a la parte de la política y los hábitos. Y por último, según necesidades psicoconductuales que corresponden a la evolución. Entonces, eso corresponde más a la parte religiosa, más en el futuro, cómo me proyecto hacia el futuro. Entonces, cambios en mi interior para poder estar a gusto en mi entorno, estable, cambios de mi parte exterior para estar controlando la parte que me rodea y cambios también en mi interior y en mi exterior para proyectarme de una forma adecuada hacia el futuro. Esto es más la parte religiosa y la parte de creencias. El cerebro es lo que se ha considerado el árbol de la vida. En una persona diestra tenemos un hemisferio izquierdo analítico y un hemisferio derecho que es holístico. Y luego tenemos en medio lo que se llama sistema límbico, que es emocional. Es muy importante que el sistema límbico, ese mundo emocional, esa conexión con el mundo emocional, permita que ambos hemisferios trabajen bien sincronizados, de una forma global. El hemisferio derecho sería el filogenético, el izquierdo sería ontogenético, y el filogenético se mueve en una frecuencia de 0 a 16 hercios. Un hercio es un golpe por segundo. 2 hercios son 2 golpes por segundo. 3 son 3 golpes por segundo. Entonces, toda la información de 0 a 16 hercios va a mi hemisferio holístico y de 4.000 a 20.000 hercios va a mi hemisferio izquierdo analítico. El filogenético tiene que ver con mi postura, no solamente mi postura física, sino mi postura emocional, mi postura cinética, cómo me muevo. Y el ontogenético, el hemisferio izquierdo, tiene que ver más con mi comportamiento. El filogenético, el derecho, tiene que ver más con el ritmo y el ontogenético con la palabra. El filogenético con la emoción en relación con la pasión, que es la energía visceral que traigo. Y el ontogenético con la emoción en relación con el pensamiento, como enfoco, como proyecto, como emito mi información emocional. El filogenético, el derecho, tiene que ver con una realidad física y el ontogenético, el izquierdo, con una realidad imaginada. Es muy importante que todo esto sea sincrónico, que tanto el filogenético con todo lo que conlleva y el ontogenético con todo lo que conlleva sean resonantes e integrados uno con otro. Eso lo hace el sistema límbico, que se mueve entre 16 y 4.000 hercios. Tiene que ver con el carácter, o sea, cómo integro mi comportamiento con mi postura emocional, mi postura física, mi postura química, etc. No es el ritmo y la palabra, es la melodía. La melodía es la unión del ritmo con el verbo, ¿no? Tiene que ver con la emoción en relación con el sentimiento, es la musicalidad. Yo estoy hablando, hablo con un ritmo, hablo con palabras, con verbo, pero tengo una música. Hay una música, todo eso lo da mi sistema límbico y compone una melodía con una información. El cuerpo recibe más esa melodía y el cerebro analiza la información. Y él nos presenta una realidad simbólica. Si la realidad simbólica no es coherente con la física y no es coherente con la imaginada, con la psicológica, tengo un conflicto. Tenemos que hacer una unión de esa trilogía neurológica. Y esto define el presente. La filogénesis es todo el pasado, la ontogénesis es todo el futuro y el sistema límbico sería el que une estos dos mundos en el presente. Entonces tenemos el pasado, que corresponde a mi interior. Yo me desarrollé desde un cigoto a lo que soy hoy,
y toda esa información viene de mi filogénesis, de mi pasado. Un futuro, que es mis antenas parabólicas hacia el mundo exterior y mi capacidad de coger esa información y nutrirme. Y el presente, que correspondería a mi sistema límbico y la capacidad de unir estos dos mundos. La filogénesis me la da mi madre y la ontogénesis me la propone mi padre. Mi madre, yo estuve en su vientre, su sonido, su ritmo, su palabra, la resonancia de sus líquidos, el ritmo respiratorio, que es una melodía, el ritmo cardíaco, todos esos ritmos, toda esa musicalidad me estimuló a desarrollar y soltar toda la información que tenía en mi ADN para crecer. Y el mundo exterior me lo propone mi padre. Nazco, él me protege y él me sacará a la calle, me va a proteger cuando yo tenga que enfrentarme al mundo exterior. En la filogénesis, entre muchísimas cosas, podemos destacar receptores orgánicos, cómo me siento por dentro, mucosas, que es todo mi mundo interno, perceptivo, y receptores de presión, cómo me siento dentro de mi cuerpo. En la ontogénesis sería más sentidos como la vista, que me da el mundo exterior, el olfato, que me permite captar la esencia de algo que está fuera de mí, articulación temporomandibular, que me permite el mundo exterior, pies y, por supuesto, como la relación entre articulación temporomandibular con los ojos y con mi capacidad de respuesta dinámica. En el presente hay que destacar como estímulo principal el nombre de la persona. El nombre tiene una relación directa con la ontogénesis y la filogénesis, ya que es algo que me dijeron, así me decían a mí, para que yo atendiera, cuando era un bebé recién nacido. Me decían mi nombre y yo atendía y se dirigían a mí directamente. Y también tiene que ver con la parte exterior, con el mundo exterior. Hoy en día se me reconoce en el mundo exterior por mi nombre. Entonces, va a tener un efecto directo sobre nombre con el sistema filogenético, sería el sistema neurovegetativo, lo que siento dentro, cuando dicen Juan Francisco, o me dicen Juan Francisco, ¿no? Hay una musicalidad que despierta en mi interior una reacción vegetativa y luego con la ontogénesis estimula el sistema nervioso central. Es porque es algo directo, me llaman y atiendo, ¿no? El sistema laberíntico, que es mi equilibrio, es muy importante porque va a unir el mundo exterior y el mundo interior, me hace sentirme vertical en este mundo y eso me permite relacionarme con el mundo exterior. Tiene mucho que ver con la piel y con el sabor de las cosas, no con el olor, con el sabor. Y está directamente relacionado con la filogénesis y la ontogénesis. Nosotros desarrollamos el sistema límbico en el vientre de nuestra madre, cuando ella se mueve, nosotros nos movemos y sentimos que somos un organismo tridimensional que se mueve en otro sistema. Y eso permite que nuestro sistema laberíntico, que es el que me permite saber que existen 3 dimensiones, yo lo pueda manejar. Entonces, dentro del vientre de mi madre, puedo hacer movimientos como pierna izquierda con brazo derecho, o sea, soy heterolateral, funcionan los 2 hemisferios juntos. Pero cuando nazco y entro en contacto con el peso, me vuelvo otra vez homolateral. Ya no puedo ir de derecha a izquierda o hacer un seguimiento con los ojos, sino tengo que hacer una buena relación con mi peso y cuando empiezo a hacer una relación con mi peso ya puedo otra vez incorporar mi heterolateralidad. Mientras tanto seré homolateral de un lado. En la parte intermedia tenemos el sistema límbico, que es el que va a estimular la función endocrina. Y tenemos el hipotálamo, que va a trabajar sobre hipófisis y va a estimular la hipófisis a generar una reacción endocrina. Y tiene que unir estos dos mundos. Eso sería una pincelada por encima de cómo estamos hechos. Esto es muchísimo más complejo. Y en los cursos desarrollamos muchísimo este tema porque lo importante cuando estamos testando a una persona es saber por dónde voy, no que voy por donde yo quería, sino reconocer por dónde voy, porque quien va a llevarnos de la mano es el paciente. El paciente es el que cuando estoy testándolo hago provocaciones y voy viendo la respuesta de él. Nunca me planteo por dónde me va a llevar, sino lo voy descubriendo según lo voy testando.
Entonces nos vamos a ir ahora a ver el reflejo muscular. Entonces, analicemos el reflejo muscular. ¿Qué es y a dónde nos lleva? ¿Para qué nos vale? De inicio podemos decir que es el lenguaje, un lenguaje directo con el organismo, con toda su globalidad. O sea, nosotros cuando estudiamos kinesiología aprendemos la fisiología necesaria para poder manejarnos, la bioenergética necesaria para poder manejarnos, y nos metemos ya en el mundo de la regulación, en el mundo de la integración y en el mundo de volver coherente todo el organismo. Esos son diferentes niveles, pero para poder hacer eso tenemos que entender bastante bien cómo es la fisioenergética en general del paciente para entender por dónde voy, para saber por dónde voy. No para manipularlo, sino para saber por dónde me lleva la persona. Entonces, un reflejo muscular es un acto de naturaleza neuroestructural. O sea, es el sistema nervioso el que va a actuar sobre la estructura para darnos un reflejo, para darnos una información. Cuando hay un reflejo muscular, una respuesta, es indicativo de que el organismo ha perdido el equilibrio, su homeostasis, ante algo que le hemos propuesto, ante un estrés o ante una provocación, ante algo que le hemos hecho, él pierde esa relación. Nosotros estamos constantemente en nuestra vida, estamos teniendo reflejos musculares, solamente que no somos conscientes porque vamos caminando, vamos conduciendo, etcétera. Pero el hecho de ir conduciendo, si de pronto pasa alguien que me pega un susto y no puedo integrar bien la información, si me pudiesen testar en ese momento tendría una R. Tendría una R, pues, o estructural si me afecta la primera cervical, por ejemplo, o químico si no tengo bastante glucosa para responder, etcétera, ¿no? Ante algo que el cuerpo no puede asumir, él va a responder con una R. Y es la forma de indicarnos que está compensándolo o está adaptándolo. Vamos a ver luego la diferencia entre compensación y adaptación. Y esas son las estrategias que tiene el organismo para volver a recuperar el equilibrio. Es como cuando te empujan y tú haces pom, pom, pom hasta que te consigues equilibrar otra vez. O sea, esa respuesta sería el reflejo muscular. Lo que pide es una renegociación de todos los sistemas para encontrar otra vez su homeostasis. Y esto se expresa con ese reflejo muscular que hemos visto al principio y que yo voy a volver a poner con permiso porque sé que no lo visteis antes. Esto es lo que puse al principio, que sé que no lo estuvisteis viendo. Entonces, cuando hay un estrés que tiene que compensar, lo que vamos a ver es esto. Vamos a traccionar de los brazos de Ivette y vemos que la longitud de sus brazos es igual, traccionando con la misma fuerza de ambos brazos. Vamos a poner un filtro alfa que a ella le causa estrés, eso estimula el sistema simpático, el ortosimpático, y ahora al traccionar sí vemos que se produce una diferencia. Hay una hipotonía en las fibras musculares de su lado derecho. Esto es lo que hemos llamado AR. Este es el reflejo muscular con el que responde cuando tiene que compensar un problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un no reflejo, una provocación, que pueden ser de muchas clases, y tenemos dos opciones. Que esta provocación cause un estrés, por lo tanto tendré una respuesta muscular, o que no cause ningún estrés y no tendré ninguna respuesta muscular. Cuando el cuerpo te dice que le pones, por ejemplo, el teléfono móvil en el pecho a alguien, te dará un estrés porque le estás causando un estrés importante a la función eléctrica del corazón. Entonces, lo sano es que tengas un estrés, pero te está diciendo no puedo compensarlo, o sea, no puedo asumir esto que me haces. Entonces, eso es algo patológico, pero si le pongo una luz hacia su ojo, una luz blanca, suave hacia su ojo, no le estoy pidiendo nada raro, le estoy pidiendo simplemente que cierre un poquito la pupila.
Eso lo hace el sistema parasimpático. Va a relajar el nervio ciliar y vamos a tener que la pupila se cierra un poquito. Eso es lo sano y no tiene que haber ninguna R. Si alguien me responde a eso con un reflejo muscular, me está diciendo, sí puedo cerrar la pupila, pero tengo problemas para hacerlo. Porque tengo metales pesados, porque tengo un virus, porque tengo un problema emocional, porque tengo mala digestión, por lo que sea. Ya encontraríamos la causa. Pero entonces, cuando nosotros provocamos al cuerpo con cosas sanas, con provocaciones sanas para él, y él te dice, no lo asimilo, no puedo, entonces ahí es donde vamos a indagar por qué. Y ahí es donde nos encontramos los grandes problemas de las personas que vienen a la consulta. ¿Cómo es el camino de este reflejo muscular? Tenemos una provocación, un estímulo, seguidamente hay unos receptores especializados, hay una parte de su sistema que capta esa información y lo lleva al cerebro a través del sistema nervioso central. Esto es la ruta aferente. Si esto le causa un estrés, se va a activar un neurotransmisor que se denomina sustancia P. Este neurotransmisor es el que va a hacer reaccionar a los receptores musculares y va a ocasionar como respuesta ese reflejo muscular. Es la sustancia P el neurotransmisor fundamental para tener un reflejo muscular. Y es importante porque la kinesiología antiguamente, hace ya años, no trataba la normoactividad de la sustancia P. Es como si el cartero no funciona, no viene y yo considero que no me han escrito una carta. O sea, no, la carta sí se escribió, es el cartero que no funcionó. Entonces, es bueno saber que todas las funciones de los protocolos actuales de kinesiología, todo el protocolo va diseñado según la fisiología y la fisioenergética y la bioenergética de la persona. Entonces, tenemos a este señor pensando aquí. Un test muscular se convierte en un arte. Es el arte de poder obtener información a través de valoraciones de los reflejos musculares, esas reacciones musculares. Si yo sé que le pregunto la implicación de la pregunta y puedo entender la respuesta, puedo sacar una conclusión. Y luego tenemos un montón de medios para definir, objetivizar perfectamente qué es lo que el paciente me quiere decir con su reflejo. Esta reacción se basa en mecanismos neuroestructurales, como he comentado antes, y en la capacidad de percibir la provocación, el estímulo, percibirlos y reaccionar ante él. Este es el camino básico. Cuando utilizamos protocolos apropiados, todos los protocolos que tenemos están basados en provocaciones. Luego explicaré qué es. Y en las capacidades biológicas, fisiológicas y bioenergéticas del organismo. Entonces tendremos una información fidedigna, objetiva, de qué es lo que le pasa a la persona. Y esto nos moveremos dentro de lo que se llama, ¿está bien? Sí. Dentro de lo que se llama dinámica holística de la salud, que vamos a ver. Vamos a ver, tenemos dos clases de test muscular. Recordemos este camino. Bien, pues va a haber dos clases de test muscular dependiendo de la fibra muscular que vamos a utilizar. ¿Veis? Que es ahí. Hay receptores musculares en un tipo de fibra muscular y otros receptores musculares en otro tipo de fibra muscular. Test por presión. Vamos a ver que presionando la primera cervical de Ivette, el músculo deltoides lateral que antes estaba fuerte se debilita. Si no le presiono la primera cervical, el músculo estaría fuerte. Pero si presiono la primera cervical, el deltoides lateral no soporta la presión que le hago. Eso me indica que tenemos un problema en la primera cervical. ¿Te molesta el aire? No, sí. Tenemos, este reflejo muscular viene a través del receptor Golgi, que es fibra muscular fásica. Es un receptor muscular que está motorizado por la motoneurona alfa. Son fibras extrafusales, anaeróbicas, consumidoras de azúcar,
son fibras muy rápidas pero poco resistentes. Yo puedo levantar algo muy rápido, pero no puedo tener un peso mucho tiempo aquí. ¿Bien? Entonces, son fibras de este tipo. Ellas generan ácido láctico en su metabolismo y son las que ocasionan las agujetas, etc. Tienen una información cinética con todos los factores que componen la cinética, la dinámica de una persona, y también la dinámica psicoemocional. O sea, estas fibras y la información que manejan definen la dinámica, cómo se mueve emocionalmente una persona dentro de un proceso. Test por tracción es el otro que hemos visto anteriormente. Igual, podemos observar la respuesta. Voy a presionar la primera cervical y al traccionar de los brazos vemos que hay una diferencia. Son otros reflejos musculares, otros receptores musculares diferentes. Vemos ahí testaje sin provocación. Vemos que hay un equilibrio. Y ahora testaje con provocación. Hay una diferencia en la longitud de los brazos, simplemente porque hay una debilidad en la fibra muscular del lado dominante, en este caso el derecho. El receptor es el ánulo espiral y está en la fibra tónica, no en la fásica. Su motoneurona es gamma, son fibras intrafusales, son fibras aeróbicas, no anaeróbicas como la anterior, consumen grasa, no azúcar como la anterior, son muy lentas pero muy resistentes. Es la fibra que me permite estar de pie un rato grande o sentado. Son fibras que tienen más que ver con la postura de la persona. Y tiene que ver con la postura, con todos los cofactores que definen la postura y también con la postura emocional de la persona. No cómo se mueve, sino cómo encaja las cosas, ¿no? Este test nos va a dar acceso a la condición cuántica del ser humano. ¿Qué ocurre? Cuando estudiamos kinesiología, estudiamos toda la fisiología, anatomía, etcétera, que tienen que ver, o que nos permiten entender lo que estamos haciendo. Más toda la química, sobre todo a nivel más dentro de lo que es la homotoxicología, homeopatía, fitoterapia, cosas así. Y tenemos que entender muy bien el funcionamiento orgánico, pero también nos da acceso a la actividad de los cuerpos sutiles, a la actividad del mundo emocional, y tenemos que hacer una integración de todo esto. ¿Qué ocurre? Que la verdad siempre requiere que estemos en un estado de preparación, porque el mundo es dinámico, el mundo no se hizo y se quedó quieto, el mundo evoluciona y toda la evolución va cambiando. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en los linfocitos tenemos receptores de membrana, ¿no? Que se llaman CD. Entonces, hay 500, 600, cada día aparecen nuevos, pero no es porque no se han descubierto antes, es porque van apareciendo nuevos. Significa, la inmunidad nuestra se está adaptando a los cambios constantemente. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar el método para podernos poner a la par de la persona que estamos testando. No intentar aplicar lo antiguo sobre la persona ahora, sino que siempre podamos estar al día con el paciente que viene a vernos, ¿no? Es muy importante el desarrollo de los protocolos que se que se explican a lo largo del curso. Son protocolos que están dentro de la bioenergética sana de la persona y que va a comprometer el equilibrio de la persona. Como he comentado antes, si yo pongo una gotita de glucosa totalmente biológica, sana, debajo de la lengua del paciente, una gotita, y tengo una respuesta, me está diciendo, tengo un problema con el metabolismo del azúcar. Me puedo encontrar, como estoy encontrando siempre en la consulta, que cuando a alguien no le produce un estrés, una gotita de glucosa, es porque le está causando estrés. Son personas que tienen muy alta la corticotropina o el cortisol o la adrenalina y tienen tendencia a tener un síndrome metabólico, un mal metabolismo de la glucosa. Eso es muy frecuente debido al estrés social en que estamos viviendo, laboral, familiar, etcétera, y también a toda la parte emocional y química que estamos sometiendo a nuestro organismo. Esto se mueve dentro de ese triángulo dinámico evolutivo. Vivimos en un mundo energético, en un universo, en el que de base tenemos una energía química, una energía estructural y una energía emocional. La emocional es más etérea, la química un poquito más sólida y la estructural más sólida. Es esa dinámica que existe entre el mundo material y el mundo energético, entre la energía del Sol y la Tierra. Aquí se forma una relación y aparece la vida.
Entonces, de base es la emoción, la parte más sutil, química, más material y estructural. Si estos tres puntos están en equilibrio y bien interrelacionados, nosotros desarrollaremos un sistema inmune innato que me va a estabilizar. Con la memoria del sistema inmunitario. Cuando hablamos de sistema inmunitario, no hablamos solamente de los macrófagos, de los eosinófilos, basófilos, no. Hablamos de toda la memoria bioenergética que tiene el sistema inmunitario, es lo que permite que el mundo exterior y el mundo interior estén en equilibrio. Entonces, esa memoria del sistema inmunitario innato es muy primitiva y viene de esa primera dinámica energética, emoción, química, estructura. Una vez que nos hemos estabilizado, pasamos a otra parte. La parte emoción pasa más a la condición espiritual, la parte química más a la mental, y ha desarrollado neurotransmisores, una dinámica hormonal que me hace tener una concepción del mundo, y la parte estructural, al moverme, se convierte en una condición física. ¿Bien? Si estos tres elementos, en esa parte que es más avanzada, están en equilibrio, entonces desarrollo un sistema inmunitario adquirido sólido y competente con el mundo exterior. Y lo que me permite es adaptarme. Ya me estabilicé anteriormente, ahora me puedo adaptar. Y una vez que estoy adaptado, pasamos a niveles más avanzados, donde el cerebro hace contacto con el universo. El cerebro tiene un 90% de actividad eléctrica, un 10% de actividad química. Y gracias ya en esta época, hace ya unos años, desde el año, digamos, 2000, 2000 y algo, se ha derivado mucho la investigación hacia la actividad eléctrica del cerebro, que tiene que ver mucho con la comprensión del universo y la actividad de la dinámica de partículas dentro de nuestro organismo. La parte química pasaría más a la integración del sistema inmunitario, endocrino y metabólico, y la parte física pasaría a la parte sutil, a la dinámica de mis partículas alrededor de mi cuerpo. Si esto está bien integrado, entonces gran parte de la información pasaría a mi ADN, a mi filogénesis. Pasamos a la epigenética. Y lo que he hecho es evolucionar. Me estabilicé, me adapté y evolucioné. Si esto está correcto, se forma un triángulo totalmente dinámico, creativo, holístico, y es en el plano donde nos movemos con kinesiología, ¿no? A este nivel con el testaje. Vamos a analizar el concepto de bicariación. Esto viene de la medicina, de la homotoxicología. Cuadro de homotoxicosis, creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Aquí nos basamos en los tres tejidos embrionarios: ectodermo, endodermo, mesodermo. Ectodermo tiene que ver con piel, gran parte del sistema nervioso, uñas, pelo, etc. Endodermo es con todas las mucosas internas, hígado, etc. Y mesodermo, pues con todo lo que es hueso, músculo, etc. Son los tres niveles. Cuando nos intoxicamos lo hacemos por diferentes fases. Y esto es importante de entenderlo porque nosotros tenemos que invertir esto en nuestras consultas. Fase humoral, está en el líquido, en el humor extracelular, fuera de la célula. Cuando el cuerpo recibe un tóxico, ya que no lo hemos comido, lo hemos respirado o me he pinchado o lo que sea, lo va a intentar eliminar por sus propios medios. Con vómito, con diarreas, con un poquito de fiebre, con algo, lo va a intentar eliminar. Sacarlo con sudor, como sea. Si se lo impedimos y el tóxico se queda dentro de nuestro organismo, pasaríamos a una fase que es reacción, ya no es excreción, va a reaccionar, y esto lo va a hacer el mundo bacteriano, y pasamos a reacciones de itis, pues sinusitis, gastritis, amigdalitis, etc. Haremos una itis, y eso es que las bacterias van a intentar degradar esa sustancia que tenemos dentro. Eso genera un malestar, y nosotros acudimos al médico con el malestar. Entonces el médico, como hay una bacteria que está intentando ayudarnos, pues lo que hace es matar la bacteria con un antibiótico. Y entonces se nos queda todavía la toxina que fuese, se nos queda en nuestro sistema. Y como no se puede degradar a ese nivel bacteriano, que es a nivel de circulación por sistemas, lo que hace es depositarla. La deposita y entonces pasamos a estados de osis.
Osi significa va a haber una deformación del tejido sobre el que se ha depositado. Ahí suelen actuar mucho los hongos, que los hongos son los grandes degeneradores de toxinas. Un hongo, si le damos tiempo, degrada un cristal. Se va comiendo poco a poco. Entonces tienen una capacidad degradante fortísima, porque al final son los grandes degradadores de la naturaleza. Y entonces el médico nos van a dar cortisonas, antiinflamatorios, etcétera, y el cuerpo se ha visto imposibilitado de eliminar esa toxina. Entonces pasaríamos a una fase celular. Fase celular en donde primero que va a hacer es impregnarse el tóxico. Entonces, ese tóxico que se depositó en un tejido que no hemos dejado que se elimine, ese tóxico va a ser impregnado dentro del tejido y el tejido va a cambiar su metabolismo celular. Es como si tenemos un ocupa en casa, una familia que ha ocupado la casa y no la podemos sacar, tenemos que cambiar las formas de convivir en esa casa para poder asumir que tenemos pues una ocupación, ¿no? Entonces aquí va a pasar igual. La persona va a impregnarse de esa toxina cambiando todo el proceso de ese tejido, llegando a un estado de degeneración y neoplasia. Todo esto en base de que de la fase humoral a la fase celular se produce un corte biológico que es una disfuncionalidad del sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a empezar a generar un proceso desequilibrante más inflamatorio para intentar degradar toxinas y a partir de ahí nos van a dar pues inmunosupresores, etcétera, que son para debilitar el sistema inmunitario. Y esto nos lleva a algo muy desagradable, pues puede ser la muerte, como puede ser una forma de vida muy limitada. Las toxinas siempre van de tejidos externos a internos y nuestra labor en consulta es devolver esto hacia la fase humoral. Por eso muchas veces tenemos resultados de agravamiento, entre comillas, de síntomas, y es porque han pasado de la fase celular a la fase humoral y vienen los síntomas primitivos de itis, de osis o de excreción. Todo este proceso se mueve con dos piernas fundamentalmente. La compensación, que es una reacción inmediata ante un proceso. Si hay una agresión en el sistema, yo compenso rápidamente y entramos en equilibrio. En la compensación no hay cambios fisiológicos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Me empujan, empujo. Me empujan para atrás y empujo para atrás. O sea, no ha cambiado mi fisiología, solamente he reaccionado. Y también tenemos otro que es la adaptación. La adaptación es cuando la agresión es no soportable y tengo que especializarme en responder. Hay un cambio fisiológico. Significa, me empujan, no puedo y saco una pierna. He cambiado mi fisiología. Una cosa es compensar y otra es adaptar. Y es muy importante porque la adaptación ha sido el gran problema de la kinesiología durante todo el tiempo. No se llegaba a poder testar las adaptaciones. Siempre que hay una adaptación, como vamos a ver ahora, se pierde funcionalidad en el cuerpo. Con estos dos pasos, el organismo va generando estrategias para estabilizarse. O sea, si me empujan y compenso, me he estabilizado con un gasto, con un desgaste, pero me he estabilizado. Si me empujan y me adapto, saco la pierna, me apoyo, entonces me he estabilizado aunque tengo una deformación. Entonces, si yo mantengo esto y me empujan de otro lado y me empujan de otro lado, llega un momento en que he perdido mucha funcionalidad. Y estoy lento en la vida, no puedo funcionar a nivel químico, a nivel estructural, emocional, etc. Todas estas estrategias que estamos expresando se mueven entre la dinámica que dijimos antes de la energía y la materia. La energía y la materia se enlazan generando la vida. Entonces, todo se mueve en este plano. Estas son las bases de las mutaciones que darán lugar a combinaciones y simbiosis. Con mutación, cambio en mi interior, combinación, cambio en mi entorno y simbiosis, me lanzo a la sociedad. Si yo me quiero levantar, quiero salir a la calle por la mañana, lo primero que hago es me lavo los dientes, cambio en mi interior, me organizo para pasar de la cama a la verticalidad, del calorcito de la cama al fresco de la mañana, ojalá se lo hiciera, y una vez que he hecho esos cambios y ya me he duchado y todo, busco la ropa que me voy a poner, ya estoy en combinación, me peino si pudiera de una forma o de otra
Y así, y al final, cuando ya me he combinado, salgo a la calle y entro en simbiosis con la sociedad. Esos 3 pasos son la dinámica con la que vamos evolucionando. La compensación, como estábamos hablando, la vamos a explicar un poquito mejor. Cuando un organismo sufre un estrés, lo compensa utilizando recursos inmediatos y de máxima eficacia. Las capacidades compensatorias están basadas en los recursos ontogenéticos. Llorar ante algo que ha ocurrido es una gran compensación. El cuerpo regula sistemas. Se puede comparar con una reacción de una persona al recibir un empujón en un costado. Lo que hace es pararlo, compensarlo directamente. Lo repele con la misma fuerza con la que es empujado y se mantiene en equilibrio. En una compensación actúan los 2 hemisferios al mismo tiempo. Eso es muy importante porque es puramente ontogenética. ¿Bien? Son los 2 hemisferios los que han actuado. Representa una respuesta de AR ante una provocación. Esto es una AR. Siempre que compenso, se produce una reacción de los 2 hemisferios y una PAC, una diferencia entre los tonos. Esto es compensación. Cuando hay adaptación, no se ve nada. Por eso es importante, vais a trabajar en casas, cuando utilicéis el AR, vais a trabajar con compensaciones, que no suelen remover ninguna historia. No podéis trabajar con adaptaciones, porque realmente moveríais una información que habría que ser terapeuta para poderla manejar. Compensar es igual a AR. Una AR es una respuesta neuromuscular positiva a un estrés a través de los receptores de fibra muscular tónica. ¿Os acordáis de eso? Tenemos una compensación, respuesta rápida, trabaja los 2 hemisferios y tenemos una AR como respuesta. Eso lo he hecho así para que quede muy claro. La adaptación. En la adaptación, el organismo, imaginaros que yo tengo que estar, me están empujando, estoy compensando 1 hora, 2 horas, 3 horas, mi cuerpo está gastando un recurso, me siento incómodo, ya me duele el costado, lo que hago es, me adapto. O sea, si yo tengo un estrés, este es un ejemplo muscular, pero puede ocurrir en la oficina, con un compañero, puede ocurrir con una comida, puede ocurrir con una pareja, puede ocurrir con, pues, yo qué sé, con el calor. Entonces, si yo tengo que estar compensando mucho tiempo y los recursos biológicos están entrando en un problema, lo normal es que el cuerpo adapta. Y adapta, siempre que adaptamos, perdemos funcionalidad, como vemos ahora. Cuando gastamos tanto que está afectando al umbral de tolerancia de nuestro organismo y el cuerpo va a hacer un cambio, sus funciones fisiológicas, para poderse adaptar a ese problema. Bien. Y aquí pasamos a recursos filogenéticos. Acordaros, ontogénesis, todo lo que aprendo, todo lo que hago rápido, y voy aprendiendo y avanzando, y filogénesis, lo que ya llevo dentro. Bueno, pues en la adaptación uso recursos internos. Por eso realmente, siempre que llegan los pacientes a la consulta, los problemas están en la adaptación. He cambiado y me he limitado en muchas funciones. Se puede comparar con alguien que está sufriendo una compensación, tiempo prolongado, y tiene que cambiar su postura ante la vida para poder estabilizarse ante ese estado de compensación crónica. Alguien compensa algo crónicamente, se adapta. La adaptación, trabajan los hemisferios por separado, o uno u otro. Por eso no hay una R. Bien. Si estoy adaptando uno u otro y no tenemos ninguna R como respuesta. Entonces, por eso es importante. La adaptación, no a R, pero si yo estoy adaptando, alguien me da un estrés y estoy mostrando un estado de adaptación, sí mostraré el AR al presionarme una de las manos. ¿Por qué? Porque esta mano va a preguntarle a este hemisferio y esta mano va a preguntarle a este hemisferio. Si
me dais un estrés, me ponéis el teléfono aquí, imaginaros, lo normal es que te dé una R. Si me lo pones y no tengo AR, vas a presionar una mano o la otra y una de las dos te va a dar la respuesta de AR. Si le quitas el teléfono, testas y no hay ninguna R. ¿Qué significa? Tengo un problema con el teléfono que estoy adaptando. Eso es más peligroso que compensar. Alguien que le pones el teléfono en el pecho y te da una R, está diciendo, quítamelo, no lo quiero. Pero alguien que se lo pones y no te da R es porque ya lo adaptó. Y eso es peligroso. Y yo conozco pacientes que llevan el teléfono siempre en su bolsillo de la camisa o de la chaqueta. Es un ejemplo, o sea, esto se mueve a otros parámetros totalmente diferentes. Como explicaba, AR por adaptación, no hay AR, provocamos un estrés, pero no hay AR. Una vez que hemos fijado la R, luego vais a ver cómo se hace, presionamos la mano y encontraremos una R. Es algo que no lo utilicéis, solamente lo pongo como para que tengáis el conocimiento, pero porque ahí sí podéis mover información que es un poquito complicada de tratar. Ahora hablemos de un tema, que es lo que define la kinesiología como método. Yo estudié kinesiología aplicada con una escuela italiana, Tufurgel, y estudié kinesiología holística con Rafael Banás. También estudié con Sheldon Leal y con Brian en inglés. Entonces, después de todo esto, he visto que hay dos métodos, hay dos receptores musculares, uno por presión y otro por tracción. Estuvimos viendo que a veces le preguntabas por presión y te decía que había un problema, en cambio lo mismo preguntado por tracción no te decía que hubiese un problema. ¿Qué significaba? Que dependiendo de la vía, ¿bien? El cuerpo podía confundir la información. Y así se trabajó con la kinesiología durante muchos años. Fui a Cuba, estuve 3 años en la facultad, en un hospital universitario, Calixto García, estaba dando clases, hacía investigación y veíamos pacientes en plan de urgencias, ¿no? Entonces, tienen un equipo de investigación genial y ellos me estuvieron planteando que el problema no estaba en la respuesta, sino que estaba en la pregunta. Entonces, un estímulo y una provocación son cosas diferentes. El ejemplo, imaginaos que yo tengo un problema con mi madre. No lo tengo, pero imaginaos que lo tuviera. Y me dice alguien de aquí delante, háblame de tu madre. Y yo voy a hablar de mi madre, es un estímulo. Tengo que buscar información y estímulo. Pero si mi madre entra por la puerta, eso es una provocación. Estoy viviendo un hecho. Entonces, el estímulo es algo que tiene que ver con una parte de, la provocación es todo ese problema puesto sobre el cuerpo. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a hablar sobre la provocación y el estímulo. ¿Qué es una provocación? Es una prueba, o sea, vamos a provocar al cuerpo, es una prueba a la que vamos a someter al organismo en la que se va a utilizar materiales, energía o sistemas de la propia naturaleza, de la ontogénesis y o filogénesis del organismo. O sea, vamos a darle al organismo algo que tiene que ver con su naturaleza, algo que no debería de hacerle daño. Bien. Esta prueba debe de implicar a todo el organismo, desde el órgano que estamos testando y la función que estamos testando, y también a todo el sistema en general. Cuando testamos con una provocación, aunque testemos en el hígado, va a responder todo el cuerpo. ¿Bien? Aquí, con este testaje, llegamos a las compensaciones y a las adaptaciones. Si no testamos con provocaciones, no llegamos a las adaptaciones. Por lo tanto, los grandes problemas se quedarían con la persona. No los podemos tratar. Entonces, en el protocolo, siempre, todos los protocolos están basados en provocaciones. Ejemplo, testo y tenemos una respuesta de todo el cuerpo. Por ejemplo, la luz. La luz es una provocación. ¿Por qué? Porque forma parte de mi vida.
Si no hubiese luz, no estaría vivo. Los fotones, todas las funciones de mi cuerpo a nivel químico dependen de la luz. Las plantas cogen la luz del sol, cogen energía solar y la transforman en energía química. Y yo me la como. Y cojo la energía química que viene de la energía solar. Y de ahí saco yo la energía solar para mí y los materiales que me hagan falta. Cuando me como una vaca, la vaca se ha comido la planta que también ha transformado la energía solar en energía química. Entonces tenemos una forma de vida que sin la luz no tendría lugar. Entonces la luz, con todos sus componentes, es una provocación y forma parte de nuestra vida. Las bandas de luz entre las que se desarrolla la vida nuestra, desde el infrarrojo lejano, medio y cercano, los tres ultravioletas, el A, B y el C, que no pasa de la atmósfera, pero le da una energía a la atmósfera, pasando por la luz visible. O sea, este testaje de toda esta banda de luz, bien utilizado como un protocolo, me va a dar un montón de información de la persona. ¿Bien? La luz infrarroja lejana va a estimular la inmunidad innata, va a estimular la microcirculación, el desarrollo del tejido conectivo, el desarrollo del colágeno, quita las arrugas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pongo una luz infrarroja, a la persona le tiene que estimular la vida y me dice, no puedo, no la puedo aceptar. Entonces, buscaremos por qué algo que es sano no lo acepta. ¿Bien? Igual pasaría con toda la banda lumínica. En la luz visible tenemos los filtros de Noyer, que tiene diferentes frecuencias. Tenemos la luz, el color y las frecuencias. La A corresponde a la inflamación, la B a la nutrición, la C a la cinética, a la dinámica, la D a la integración, la E corresponde a todo lo que es tronco cerebral y médula, la F sistema límbico y tiene 2 niveles y la G tiene que ver con el córtex y también tiene 2 niveles. Entonces, aquí podemos testar toda una banda del cuerpo con provocaciones. ¿Bien? Por ejemplo, los imanes. El imán es una provocación. ¿Por qué? Porque la Tierra es un imán. Entonces, el hecho de que yo me acueste, por ejemplo, en la camilla con la cabeza hacia el norte, sabéis que la Tierra es una pelota, ¿no? Y tiene un polo norte y un polo sur. La energía va del sur hacia el norte. Siempre el sur da energía hacia el norte. Entonces, cuando yo me acuesto con mi cabeza hacia el norte, sincronizo todo el hierro que yo tengo en mi cuerpo con el campo magnético de la Tierra. Y ese hecho ya es una gran provocación para el cuerpo. Nosotros, por nuestra forma de vida, llevar el teléfono, por un montón de cosas que nos ocurre y por una alimentación no muy cuidada, solemos tener depósitos de hierro, de óxido de hierro en diferentes partes del cuerpo. Y eso construyen microimanes que tengo dentro, porque al tener hierro y el campo magnético de la Tierra, imanta eso. Y eso genera problemas en el cuerpo. Entonces, el simple hecho de poner una persona con la cabeza hacia el norte, empieza el cuerpo a decir, tengo un problema en hígado, tengo un problema en el bazo, tengo un problema no sé qué, tengo un problema aquí. Te va diciendo todo lo que realmente le está sobrando para organizar bien esa parte energética y la parte química, ¿no? La provocación con un campo magnético implica al organismo de una forma global. También podemos utilizar, en kinesiología se utilizan imanes en diferentes partes del cuerpo para provocar reacciones y comprender la dinámica del cuerpo y sobre todo en la parte de acumular energía y metabólica de cada órgano. La cabecera de la camilla siempre la tendremos orientada hacia el norte. Es importante para la valoración holística objetiva, sincronía electromagnética del sujeto testado con el planeta, con la Tierra. Sincronía de la dinámica del hierro orgánico del sujeto testado con la Tierra. Esto es muy importante. Si el sujeto que estamos testando está de pie, no importa hacia dónde mire, pero estando acostado, para testarlo, la cabeza hacia el norte. ¿Quién definió todo esto y todo este protocolo de testaje? Pues en Cuba, catedráticos, vicedecanos de investigación, gente con la que trabajé, que empezaron a hacer las preguntas exactas para darnos cuenta de que si no
desarrollamos protocolos con provocaciones, el cuerpo nunca nos va a responder con la realidad. Por ejemplo, un nosode es una provocación. ¿Qué es un nosode? Es una excreción del sujeto testado, como por ejemplo la saliva, el sudor umbilical, el cerumen de la oreja, sudor interdigital de los pies, la lágrima, etc. ¿Qué hace cada uno? La saliva testa el estado general de la persona y tenemos un montón de anticuerpos, enzimas, un montón de actividad inmunitaria y de residuos. El cerumen nos va a dar información del líquido cefalorraquídeo y de procesos inflamatorios. Tiene mucho que ver con la linfa que hay en dura madre, etcétera. La endolinfa, la perilinfa del oído va a tener muchos residuos de procesos inflamatorios. Sudor umbilical del sistema hepatointestinal. A las personas que le duele o le huele el ombligo o no quiere que se toque el ombligo, hay una cierta sensibilidad entre el hígado, vesícula e intestino. La lágrima tiene mucho que ver con el metabolismo emocional. La lágrima tiene una química que nace de la sincronía del mundo emocional. Y el sudor interdigital de los pies nos hablará de la circulación de retorno y del sistema urogenital. Ahí encontraremos residuos. ¿Cómo se testa? Pues imaginaos saliva, cojo saliva y el simple hecho de olerlo te da una R. Y ya te empieza a decir si quieres buscar qué es lo que hay, ¿no? Eso lo podéis practicar en casa y vais a ver que funciona muy bien. No lo podéis tratar porque es meterte en terapia, pero hemos visto que es una provocación. ¿Qué es un estímulo? Es una prueba a la que sometemos al organismo en la que utilizaremos materiales, energías o sistemas de la propia naturaleza relacionada con el sistema que estamos testando. Esta prueba debe de implicar al sistema orgánico, tejido, etcétera, pero solamente nos va a hablar de las compensaciones, nunca de las adaptaciones. ¿Qué significa? Una provocación, imaginaros que yo quiero testar la microcirculación del hígado, pongo una luz infrarroja y ¡pum!, me va a dar una R, pero me está diciendo que sí, el hígado está mal, pero me va a decir, es que los riñones no están eliminando y tenemos un sistema linfático sobrecargado y tienes una lesión en un pie que tiene que ver con algo de la cervical, esto ha pillado un nervio vago y te está... O sea, si lo provocas, el cuerpo te va a hablar de todo lo que ocurre, pero si lo estimulas, que es solamente poner una ampollita de hígado, imaginaros, una ampollita de hígado sobre el cuerpo, hay un hígado, un nosode o un órgano preparado, solo te responde de lo que ocurre en el hígado a cierto nivel, nada más. Lo puedes tratar, pero no es la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, todo, repito, porque no me voy a cansar de repetirlo, todos los protocolos se basan en provocaciones y se van dirigiendo por el cuerpo, la vas manejando de forma que acabes al final de tener una información global, holística del organismo. Por ejemplo, si testo el estómago, pues tengo una respuesta de estómago. Si testo duodeno, tengo una respuesta de duodeno. Si testo intestino delgado, pues intestino delgado. Y si testo intestino grueso, respuesta solo de intestino grueso. Estos son los estímulos, ¿de acuerdo? Son respuesta local, no general. Por ejemplo, los mudras. La gente que ha hecho kinesiología conoce los mudras: estructura, químico, emocional, energético, prioridad, etcétera, etcétera. Bien, los mudras nacen de la cualidad que tenemos de tener una mano con un gran potencial eléctrico. Cada parte de la mano tiene una energía más yang o más yin, o sea, con más capacidad de electrones o con menos electrones, menos dinámica. Entonces, cada postura que yo hago con los dedos genero un microcircuito. Bien. Hay documentación sobre eso hecho. Pero los mudras son estímulos, no son provocaciones. Un ejemplo, tú puedes tener una persona de pie y le preguntas, oye, ¿tienes algún problema estructural? Y lo testas y te dice, no, no hay AR, no hay ningún reflejo, bueno, pues no hay. Y ahora le dices, gira la cabeza a la derecha. Y al girar la cabeza a la derecha, ¡pum!, te sale una AR, porque hay un problema cervical. Y le preguntas al cuerpo, oye, ¿esto es estructural? Y te dice sí. Entonces, el mudra nos habla de algo que ocurre una vez que ha sacado el problema. No sé si me explicaré bien, porque igual es un concepto que no es usual, pero
un mudra, o sea, un estímulo no me va a dar información a no ser que haya una provocación previa. ¿Bien? Aquí tenemos los mudras, el estructural, que es el de abajo a la izquierda, químico, arriba a la izquierda, emocional, abajo a la derecha y energético, arriba a la derecha. También las ampollitas, testigo, son estímulos. Y muy interesante, porque imaginaros que yo he puesto la luz en el ojo de una persona y la pupila se tiene que cerrar y me da un reflejo muscular. Y ahora me pongo a buscar y me encuentro que hay metales pesados, que está producido por una ostitis, o sea, por un problema en un diente, que tenemos causado porque tuvo un Epstein-Barr y le quedó afectada la amígdala derecha, que eso estimula o debilita la inmunidad de este lado y activa un antiguo herpes que tenía. O sea, todo eso lo puedo saber gracias a las ampollitas. Saber si hay un herpes, si hay metales pesados, cómo está actuando la inmunidad, si tenemos carencia de linfocitos, si tenemos carencia o exceso de citoquinas, etc. Todo eso me lo va a decir las ampollitas. Me va a hacer una valoración general a todos los niveles, tanto a nivel químico como emocional, etcétera, de qué está ocurriendo. Pero antes tengo que provocarlo con la luz. Yo puedo tener un problema con un Epstein-Barr, con un virus, lo testo solo y me dice que no. Ahora le pongo la luz en el ojo, le doy una R y tiene que ver con el Epstein-Barr. O sea, provocación y estímulo. Entonces, las ampollitas son estímulos que nos permiten definir situaciones, elementos, procesos, todo lo que está involucrado en un problema. Definimos elementos anatómicos, por ejemplo, podemos estar corazón, hígado, vesícula, el ventrículo derecho, el izquierdo, la aorta, el callado aórtico. Puedo testar todo el pericardio, todo lo que está en el corazón, tengo ampollitas para saber todo lo que está ocurriendo. Es un ejemplo. Entonces, una provocación es abrir una carpeta. Es una provocación. Abre el archivo. Y el estímulo es sacar la hoja concreta que me hace falta. Pero si yo no abro el archivo, no puedo sacar la hoja. Entonces, esos son los dos campos. Entonces, esto es un test que es concreto, que es muy objetivo y ágil, ya que si lo manejas es muy fácil de encontrar. Y es sumamente importante, si lo vais a hacer en casa, que lo practiquéis con soltura. Veis que hay una R, aseguraros de que tiráis de los dos brazos iguales para aseguraros de que estéis haciendo un buen test. El estudiante debe conocer la fisiología y bioenergética de lo que estamos testando. En el caso de hacerlo en casa no es necesario. Y el significado de cada una de las provocaciones. Cuando enseñamos kinesiología, todos los protocolos se definen en todas sus partes, en su aspecto bioenergético, en su aspecto anatómico y fisiológico. De forma que la persona, el terapeuta, sabe exactamente qué está preguntando y el alcance de la pregunta. Mantener una concentración relajada de observación. O sea, no tenemos que tener pretensión, simplemente testamos y nos dejamos llevar por lo que la persona nos vaya a indicar en su respuesta. Saber cómo testar dependiendo de la naturaleza de la provocación o del estímulo que estamos testando. También no se puede testar igual a una mujer que tenga una gran laxitud que a un tío que hace pesas que está rígido. Entonces, el testaje tiene que adaptarse a la persona que estamos testando. Bien, importante que tengamos eso, la capacidad de la postura. Voy a mostrar ahora cómo se puede testar con los brazos arriba, los brazos abajo y de pie. Que veáis que es muy sencillo. Acordaros que la persona tenía problemas con el filtro alfa visual. Ahí no hay AR. Ese fue el que vimos antes. Ponemos el filtro alfa y tenemos una respuesta de sí AR. Podemos testar en dirección caudal, o sea, hacia los pies. Ahí no hay AR.
Ponemos el filtro alfa. Y ahora tenemos una respuesta de sí a R. Y por último, de pie, tenemos un no a R. Le pedimos que se ponga el filtro. Y testamos. Y tenemos una R. Algo que nos define la kinesiología que se desarrolló, que se hizo en Cuba, es que en el testaje con provocación se unen las dos fibras musculares en la respuesta, de forma que siempre tenemos la misma respuesta. Teste quien teste, la respuesta será la misma, siempre que se haga el mismo test. Y esto nos permite tener una respuesta real, no incompleta, no a través de un receptor o de otro receptor, son los dos receptores funcionando al mismo tiempo. Y eso nos permite llegar a las causas más profundas, más reales de los desequilibrios con los que las personas llegan a la consulta. Se puede entender así. El test muscular por tracción tiene que ver con la filogénesis, el de presión, que es cinético, tiene que ver con la ontogénesis. Son dos informaciones diferentes que tenemos que unir para tener un test realmente integrado. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. Si una persona es diestra de mano y zurdo de ojo, estaría mezclado. Si una persona es diestra de mano, te responderá como diestro. Como esto porque su mecánica muscular es diestra y estamos testando la parte muscular. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? Creo que sí. A ver. María José. Hola, no sé si me oye. Es un caso, si la persona se ha roto un brazo y lo tiene deformado por esta situación, ¿cómo se puede detectar? Bien. Bien, si la persona se ha roto un brazo, imaginaros que tengo el brazo así, ¿no? Ya está así, entonces lo que hacemos es marcar con un bolígrafo, una rayita, en donde es su lugar y a partir de ahí ya vemos la diferencia. Vas a encontrar muchas maneras de poderlo testar. Incluso en los cursos aprendemos a testar con el pulso, el VAS, que es el reflejo vascular de Noyer, que también responde como la R, responde más o menos igual. Porque, por ejemplo, a los niños pequeños lo testamos con el VAS, con el pulso. O sea, hay diferentes maneras. Hay personas que no pueden levantar los brazos. Hay personas que hay una forma de testar que es muy sencilla, que la enseñamos en el curso, que no es ni con los brazos arriba ni abajo, es con los brazos doblados, apoyados sobre la camilla, para que no tengan tanto tiempo los brazos extendidos, ¿no? Y entonces vemos cómo el reflejo es igual. Tú lo puedes ver así, de pronto una R y luego no hay R. Funciona exactamente igual. Requiere un poquito más de práctica, pero se puede testar así. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a parar 15 minutitos. 15 minutos.
y volvemos si nos queda un ratito nada más y terminamos. ¿De acuerdo? Nos vemos, son y 25, nos vemos a menos 20. 12 menos 20. Sola. No, mujer. Ya, pero es por ti, porque era Que va, perfecto. son dos personas por Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a darle a esto y a esto. Listo. Bien, estamos de vuelta. Continuamos. Permitirme. Susana, ¿tienes una pregunta? Bueno, sí, pero es que justo fue cuando... Buenas, hola, Hola. ¿cómo estás? Nada, que solamente fue justo cuando ya íbamos a hacer el descanso, porque te oí decir algo así, que continuamos un ratito más y ya acabamos, y como le estaba programado hasta las 3 y yo estoy aquí con mis hijos organizándome y eso, pues para saber cuándo iba a acabar. Falta como, yo calculo que como media hora. Ah, vale, vale, entonces no acaba a las 3, vale, perfecto. Nada, si era, ya ves que mis preguntas son muy, muy prosaicas, pero bueno, que era para saber cuándo vamos a acabar y organizarme y eso. Vale. Nada más, un besito. Un besito, bonita. Tengo dos preguntas. Me preguntan, ¿en los niños el sistema inmunológico está aún vinculado con el de la madre? ¿A qué edad se vuelve autónomo en este caso? Normalmente cuando una mujer está embarazada, aunque no, esto no viene por el curso, ¿no? Porque estamos con el test, pero bueno, cuando una está embarazada, en el hígado hay un reservorio que está en el núcleo, se llama lobulillos del hígado. Ahí tenemos el cuadrado, caudado, izquierdo, derecho, pero tenemos una cosa que son los lobulillos. Y los lobulillos guardan gran cantidad de residuos, toxinas, DT, virus, etcétera, y la madre genera un sistema inmunitario preciso para todos esos tóxicos, microorganismos, etcétera. ¿Qué se lo va a pasar a su hijo? Entonces, cuando el niño nace, tiene un sistema inmunitario que la madre le dona, muy bien especializado con lo que la madre le ha compartido. Seguidamente, con el apoyo de los anticuerpos que vienen con la leche, etcétera, se va desarrollando una inmunidad personal del niño según va tocando cosas, se mete en la boca, empieza a desarrollar una inmunidad adquirida que empieza a especializarse a partir entre los 3 y los 5 años. A partir de ahí, que es cuando el niño empieza a hacer la varicela y todo eso que reacciona a los virus normales, a los virus que compartimos como se llaman virus endohumanos, entonces la inmunidad que la madre le donó empieza a ser menos específica y el niño desarrolla su inmunidad adquirida. ¿Qué ocurre? Que debido a medicaciones que se le pueda dar al niño recién nacido, pensemos todas las que se le dan, inapropiadas o una forma de comer no apropiada o no darle el pecho, etcétera, esa inmunidad que la madre le da puede perderse antes de tiempo y origina una reacción de inmunidad innata, que es la que con la que el niño nace, no aconsejable. Entonces, es muy importante, primero, mantener la inmunidad del niño precisa. Los niños, si los vais a vacunar, a los niños hay que vacunarlos con un estudio de cronovacunación. Cronovacunación es todas las células, tanto de la inmunidad innata como de la adquirida, tienen un reseteado. El reseteado es de 28 días. Es un ciclo lunar. Todas las células tienen su fecha concreta, no es la misma fecha. Unos linfocitos lo hacen en un momento, unos macrófagos en otro momento, los basófilos en otro momento, lo hacen. Entonces, cuando se va a vacunar un niño, hay que testar la vacuna para encontrar la fecha correcta para que la vacuna no le haga daño. Eso es importante. No vacunar al niño con la agenda del médico, sino con la agenda del propio niño, de su inmunidad. De esta forma, se tendrá el mejor resultado posible a una medicación del niño. Si no, se romperá o se debilitará la estructura que la madre le ha dado a nivel inmunitario. Espero haber respondido. Y luego me preguntan si una persona se puede autotestar. Sí, hay un test que es con los rotadores del antebrazo. Si yo apoyo mi brazo en la mesa, entonces el giro
poder girarlo bien sería un no AR, no poderlo girar correctamente sería un sí AR. De todas maneras, yo a mí no me lo hago porque no me sale bien. Entonces, no sé si alguno de vosotros lo podéis hacer. Entonces, apoyado sobre la mesa, si gira ante un estímulo, ¿no? Giro bien, es no AR, si giro poco, es sí AR. Pero si podéis contar con alguien que os teste, siempre será mucho mejor. Me preguntan, ¿podrías repetirme si la persona es diestra, qué brazos acorta? Normalmente no se acorta ninguno, se alarga porque se debilita, se produce una hipotonía. Sería el diestro, el dominante. Si soy diestro, este es mi brazo derecho, veríamos que haría esto. Bien. Puede ser que ocurra lo contrario. Eso indica que el hemisferio que se ha detonado es el contrario. Entonces, esos son procesos un poquito más complicados, ¿no? Pero casi siempre lo normal es que se debilite el lado dominante de la persona. Veríamos el brazo derecho aparentemente más largo. ¿Vale? Continuamos. Queda poquito. Permitidme que creo que hay micrófonos por ahí. Eso es. Bien. Ahora ya conocemos el test muscular. Vemos que puedo testar. ¿Se está viendo ahí? No, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo puedo utilizar un poquito y vamos a ver por qué digo esto. Recordemos el camino del reflejo muscular, como vimos anteriormente. Tenemos una ruta aferente en que tenemos la provocación, esa información es captada por los receptores especializados a la naturaleza de esa provocación, sistema nervioso central y pasaría por el cerebro. Si el sistema analiza que causa estrés, tendremos una ruta eferente en la que se va a activar la sustancia P y tendremos un reflejo muscular gracias a la reacción de los receptores musculares. Bien, ¿cuál es el problema? Que estos receptores musculares no tienen memoria. ¿Qué significa? Si yo doy un estrés, tracciono de los brazos y lo suelto, la siguiente tracción ya no hay AR. O sea, el cartero no lee la carta. El receptor muscular es el cartero. Recibe una carta y te la da. Él no se acuerda porque nunca leyó lo que ponía la carta. Entonces, ¿cómo podríamos testar? Tendríamos que encontrar un método para fijar esa información y poder trabajar con ella. Entonces sabemos que cuando ejercemos la provocación, fijaros, presiono primera cervical, tenemos una R, suelto, tracciono y ya no hay AR. Y esto es porque, como he dicho antes, los receptores musculares no tienen memoria. Entonces tenemos que buscar la forma de fijarlo, encontrar métodos que me permitan fijar la información para poder trabajar con ella. Vamos a exponer diferentes métodos y la utilidad de cada uno de ellos. Habrá métodos, pero esto ya sería dentro del curso, a veces tenemos que fijar la información con los ojos abiertos, estamos en estado de simpaticotonía, o con los ojos cerrados, estaremos en estado de parasimpaticotonía, o con los ojos abiertos y cerrados también, dependiendo de lo que yo necesite buscar. Bien. ¿Se ha apagado otra vez? Sí, pero se supone que está encendido. ¿Me está cargando? No, está cargando. Ahora sí.
Entonces, si fijamos la información con los ojos abiertos, es ortosimpático, y si lo hacemos con los ojos cerrados, es parasimpático. La información dura unos 3 segundos. ¿Qué significa? Desde que yo doy un estrés, tengo la R, hasta que el AR se va a ir, dura 3 segundos. Tengo 3 segundos para fijar la información. Bien. Pasados esos 3 segundos, la información habrá sido asumida y no se puede fijar. En estas pruebas que voy a hacer, vamos a utilizar como provocación la presión sobre el punto reflejo de la válvula ileocecal, en la válvula que donde termina el intestino delgado y llega al intestino grueso. ¿Bien? Toda la parte del íleon del intestino delgado, al llegar al grueso, tiene una valvulita que se llama válvula ileocecal. Es una válvula que suele dar problemas a muchísimas personas. Entonces, haciendo presión sobre la válvula, muchas veces tendremos una R. Entonces, voy a utilizar ese punto, ese estrés, es un estrés, es una provocación, para que veamos cómo podemos fijar la información y desfijarla. En esta persona que vamos a testar, la válvula ileocecal es problemática. Primer método. Si en el instante en que ejercemos la provocación, bien, vamos a ver que presiono la válvula ileocecal, testo y tengo una R, se puede ver ahí. Si en el instante, veis que ahora testo ya no está, no tiene memoria los receptores. Si presiono y en menos de 3 segundos separo las piernas de la persona, tendré la respuesta fijada. Vemos una R, sigue estando el reflejo muscular. Y va a estar ahí mientras que las piernas estén separadas. Se juntan y ya no está la R. Un detalle que es importante, cuando tracciono de los brazos por encima de la cabeza, lo normal es que se debilite el lado dominante, que es el diestro. Pero si lo hago hacia abajo, hacia los pies, puede ser cualquiera de los dos. ¿Vale? Hay más diferencias a nivel neuromuscular, pero no viene al cuento, no es porque si eso se explica en los cursos, ¿no? Pero si es por encima de la cabeza, el que se suele debilitar y aparecer más largo es el brazo dominante. Entonces, solamente se mantiene la R mientras que estén las piernas separadas. Esto tiene un problema, y es que si la persona que estamos testando tiene algún problema a nivel craneal y estamos testándola, al mover la cabeza el R se va, porque el cuerpo enseguida lo adapta, porque cualquier lesión a nivel craneal es más importante que otra que esté del cuello hacia abajo. Entonces suele ser así. Y estamos utilizando una memoria muy primitiva, que es la articulación coxofemoral. Al abrirla, el cuerpo se queda en estado de espera. Por eso se mantiene la R. Aquí lo podemos ver otra vez. Tenemos un no AR. Presiono el punto. Tengo AR. Suelto. Y está el no AR. Ahora presiono el punto. Y separo las piernas. Y tengo la R fijado. Y todo el tiempo que esté, está fijado. Si es un problema craneal, al mover la cabeza desaparecería. Ahora, juntamos las piernas y ha desaparecido el AR. Segundo método, si en el instante que ejercemos la provocación, el terapeuta, o sea, yo hago una línea
sobre el cráneo de la persona que va desde la glabela hacia el brecma, lo hago con 2 dedos juntos o con el pulgar. Si hago este movimiento, se quedará fijado el AR. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre por el sistema límbico. El sistema límbico es quien une los dos hemisferios. Él gira en ese sentido. Si yo hago el sentido contrario, de alguna manera hay culturas que usan este gesto, ¿no? Lo que hago es poner a la escucha al sistema límbico. Y se para el sistema y graba, se queda en el momento en que yo he hecho ese gesto. ¿Bien? Tiene que ser con el pulgar, que tiene 2 polaridades, o con 2 dedos, pueden ser estos 2, o estos 2, o estos 2, que tienen 2 polaridades diferentes. Hay que hacerlo no con un dedo solo, con 2 dedos. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de fijar la información. Para anular esa información, igual que el otro era juntar las piernas, lo que hacemos es un dibujo, una línea que va del apéndice sifoideo hasta el ombligo. En el embrión, estas 2 líneas se juntan. ¿Bien? Por eso las 2 se utilizan para fijar información y para desbloquear esa información que se vaya. Vamos a verlo. Tenemos un no AR. Presionamos la válvula. Tenemos un sí AR. Suelto. Tracciono. Y ya no hay AR. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Ahora, presiono y al mismo tiempo hago la línea y se queda el AR fijado. Y ahora para borrarlo, hago el dibujo y tengo un no AR. Y por último, el tercer método, si en el instante en que ejercemos la provocación, o sea, la presión sobre la válvula iliocecal, ponemos sobre la piel del sujeto o en algún sistema que utilicemos para testar, si ponemos un cristal de cuarzo transparente sin color o agua de mar, un tarrito de cristal transparente también con agua de mar, se va a quedar la información fijada. Todo el tiempo que tengamos eso, estos 2 elementos guardan la información de lo que esté ocurriendo en el momento. Bien. Y para anularlo simplemente tengo que quitar el cuarzo. Vamos a verlo. Tenemos no AR. Presión sobre la válvula iliocecal. Sí AR. Si suelto, vemos que el AR desaparece. Ahí tengo un cuarzo grande, puede ser del tamaño que queráis, no tiene por qué ser ni grande ni pequeño ni muy chico, da igual, un tamaño medio. Y tenemos un tarrito de, eso creo que es agua, no sé si es un cuarzo más chiquitito. Bien, cualquiera de el cuarzo o el tarrito de cristal. Tiene que ser mejor agua de mar siempre. Si presiono y ponemos el tarrito o el cuarzo transparente, veremos que ya tenemos el AR fijado.
Ahora simplemente si quitamos el cristalito, veremos que ya no hay AR. Muy bien. Eso nos vale para poder luego saber por qué hay un problema. Si yo presiono la válvula ileocecal y tengo una AR y suelto, y ya no tendría que seguir constantemente apretando y no tendría tiempo de, pues son 3 segundos nada más, tiempo para saber. Entonces, si yo tengo la posibilidad de fijar el AR, imaginaros, presiono la válvula ileocecal, fijo, ya tengo un AR fijado, ahora puedo preguntar si es estructural, si es químico, si es emocional o si es energético, informativo. ¿Qué significa? He abierto la carpeta, que es presionar con una provocación la válvula ileocecal. Esa es abrir la carpeta, es la provocación, y ahora busco el papel, el archivo, si es estructural, si es químico, si es emocional, si es energético. Y dependiendo de lo que me diga, ya puedo buscar cuáles son las causas de tener un problema en la válvula ileocecal. Así con todos los protocolos. Esto en realidad no es un protocolo serio. O sea, hay protocolos. El protocolo más importante que tenemos, el de inicio, es la integración del sistema vegetativo. El sistema simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo, trabaje totalmente bien integrado para tener constantemente una buena homeostasis. O sea, ese sistema es el que equilibra al ser humano, ¿no? Entonces, para tenerlo bien. Y por último, os voy a poner unos ejemplos de testaje para que lo veáis. Vemos una luz blanca, LED blanca. Vamos a trabajar sobre el ojo y con esto testamos la parte reactiva, la capacidad de respuesta del sistema vegetativo. Vamos a poner una luz directa sobre el ojo. No me da R, es correcto. EQ significa equilibrado. Si me diese una R, sería desequilibrado. Ahora, una luz blanca oblicua. Lo que estoy testando es cómo se integran simpático y parasimpático. Si es un no AR, es correcto. Ahí lo vemos. Una luz directa en el ojo. Y una luz oblicua, donde el ojo va a jugar con contracción y dilatación. Eso es un test, es una parte del protocolo para el sistema vegetativo. Es más largo, pero con esto podíais ver. Y ahora apagamos la luz. Y vamos a ver el simpático, la actividad del sistema simpático a nivel ocular. Tenemos una laminita con un punto negro y vamos a decirle que cierre los ojos, tapo un ojo y le digo que abra el otro y mire el puntito. Aquí sí me da una R, significa que tenemos una mala respuesta simpática, o sea, ortosimpática, con lo que lo fijaríamos y buscaríamos por qué. Y ahora miramos el otro ojo. Digo que abra el ojo, que mire. Y aquí no tenemos AR, solamente lo tenemos en su ojo derecho. Y buscaríamos por qué ha pasado eso. Bien. Otro ejemplo. Esto lo haremos con los ojos abiertos y cerrados. Esto vamos a testar la integridad neurológica. Vamos a poner un color violeta, azulón, en su hemisferio izquierdo. Eso tiene que ser no AR, porque el cerebro izquierdo quiere frecuencia alta, porque es dominante, ella es diestra. En su brazo derecho tiene que ser no AR también. Si pusiese eso en el hemisferio derecho, tenía que ser AR. El derecho quiere frecuencia baja, que es el rojo. Izquierdo alta. Pongo el rojo,
Perdonad que no he puesto esto. He puesto el rojo hemisferio derecho, tiene que ser no AR. Y si lo llevo a su brazo izquierdo, tiene que ser no AR, porque ella es diestra. Si lo cambiamos, si yo, por ejemplo, pongo el color rojo en mi hemisferio derecho, que tiene que ser no AR, porque soy diestro, ¿vale? Soy diestro. Y me da una R, significa que tengo un problema a nivel de integridad de hemisferios. Eso es otro protocolo diferente, ¿no? Lo he puesto para que lo pudieseis ver. Pero veis cómo es la respuesta. Básicamente, así vamos integrando, vamos testando en el protocolo diferentes fases hasta que hacemos una integración global de toda la biología fisioenergética y bioenergética del organismo. Bien. Básicamente esto es todo lo que quería hacer. La idea es practicar el reflejo muscular en casa. Es muy fácil, lo podéis hacer con vuestros hijos. Los niños pequeños son más difíciles de testar, pero se puede conseguir testar niños de 2 años, ¿no? Más o menos. Y lo puedes utilizar para muchas cosas en casa. Lo puedes utilizar para... Yo creo que es muy importante dormir bien. Dormir bien, la distancia en que tienen que estar los teléfonos. Podéis testar si la wifi os hace daño. Si apagas la wifi, no hay AR y la enciendes, aunque esté en el salón, la wifi tú en el dormitorio, y te da una AR, os aconsejaría apagarla durante la noche. Ver cosas que os pueden molestar en el entorno. En la noche nosotros solemos tener bastante disturbios en general por lo complicado que se nos ha puesto el medio ambiente. Ya solamente Endesa, con toda la cantidad de wifi que ha puesto en los edificios, ya es un compromiso. El 5G ha agravado todo eso. Entonces, podéis buscar en la casa la postura mejor, el lugar de la cama, incluso cómo separar todos aquellos problemas. Yo me acuerdo que estando en Cuba, testando a un director de una universidad, me encontré un problema en su lóbulo frontal derecho que acabó siendo un tumor. Y estuvo producido, entre otras cosas, porque a él le gustaba escuchar música en la noche y tenía puesto un bafle grande, con un imán grande, a 3 metros o 2 metros de su cabecera de la cama. Fue quitar aquello y aquello tuvo un cambio, ¿no? Entonces, buscáis la forma en que tenéis un medio ambiente, un hogar lo más simbiótico con vuestra naturaleza, con vuestra salud. Incluso con alimentos, podéis testar algún alimento que no se pueda mezclar con otro. Por ejemplo, si te gusta comer arroz, puedes testar qué arroz te viene mejor. Cositas así en casa que no es una actitud terapéutica, porque para eso sí os aconsejo hacer un trabajo más profundo, pero sí te puede servir para en casa tener una ayuda a la hora de favorecer o quitar todas aquellas cosas que te puedan molestar más. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado. Natalia. Natalia, ¿tienes una pregunta o es la de antes? Ok, ¿tú tienes una pregunta? La cámara que comentaste que ibas a decir cómo era mejor tener el cabecero hacia el otro. No, siempre es mejor tener, me preguntan si es mejor tener la cabecera en algún sitio. Es mejor dormir con la cabeza hacia el norte. Sí, por algo muy simple. Durante el día, los órganos fundamentales, hígado, riñones, bazo, etcétera, todo el cuerpo, pero especialmente los órganos fundamentales, se ponen en polaridad norte durante el día, de forma que la energía que está dando la Tierra, nosotros la captamos también. Pero de noche nos ponemos en polaridad sur y tenemos que sincronizar. El sur lo que hace es dar energía, lo que eliminamos es energía tóxica y la Tierra la pone en circulación. Es mejor tener la cabeza hacia el norte, pero es que hoy en día las casas, que si hay wifi, que si hay problemas eléctricos, que si el vecino tiene la nevera pegada a tu cabecera, cosas que tú tienes que ir mirando para, con pequeñas manipulaciones, puedes optimizar ese descanso. El descanso nocturno es muy importante tenerlo bien. Entonces, y es algo que está bastante complicado por el ruido, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, por lo menos esa parte. Muy importante la Wi-Fi. Si tenéis Wi-Fi en casa, no tenéis por cable, la tenéis por Wi-Fi. Ver si realmente la tenéis que apagar o no o qué podéis hacer para tener unos problemas. Y también algunas mezclas de comidas, cositas así, más que nada. Pues me preguntan si no quitar la fijación, la persona quedará en AR. Sí, pero eso en cuanto se mueva un poquito, camine o lo que sea, se le va. Eso, y si se queda acostado puede durar 5 minutos, 10 minutos, más o menos, no mucho más. Si pudieras dar un ejemplo de tratamiento de integridad de hemisferio, que depende por lo que sea. Los hemisferios, los hemisferios tienen un problema y es la cantidad de química que estamos inhalando y comiendo durante el día. ¿Qué pasa? Tenemos un sistema que se llama barrera hematoencefálica, formado por una membrana basal vascular de toda la parte cerebral. O sea, todo nuestro sistema vascular tiene una membrana basal, es una especie de pellejillo que impide que las toxinas pasen desde el sistema circulatorio al cerebro. Bien, está formado por ese sistema vascular y también por una cierta actividad de las meninges, ¿no? Pero a nivel nasal no tenemos eso. Todo lo que entre por la nariz no tiene el filtro. Entonces, sistema límbico, que el rinencéfalo, el nervio que tiene que ver con el olfato, pertenece al sistema límbico e intoxica, nos puede intoxicar ese sistema que tiene que servir de unión entre ambos hemisferios. Entonces, es muy importante encontrar por qué. ¿Qué nos encontramos? Pues metales pesados de la boca, química tomada por iatrogenia, por medicamentos de la farmacia, también porque no comamos correctamente, golpes que nos hemos podido pegar en la cabeza. Siempre habría que buscar cuál es la causa, ¿no? Se testa. Si testas, imagínate que me ponen aquí el color rojo, soy diestro, te doy una R, me lo fijas y ahora buscas cuál es la causa. Te sale químico y ahora podrías buscar cuál es la causa de que tenga ese desequilibrio en mi hemisferio derecho. Pero siempre había que buscar por qué y más a ese nivel. Para detectar si lo de químico emocional, el paciente... No, lo pone el terapeuta. El mudra lo pone el terapeuta. O sea, imaginamos que yo soy el paciente, me han fijado el color rojo aquí, tengo una R y ahora me van a preguntar, el terapeuta pone los mudras para saber, es el terapeuta, el paciente no, para saber a qué nivel se encuentra el problema. Bien, pues creo que... A ver, me preguntan... ¿Cómo hacemos para provocar el pulmón o cualquier órgano de la caja torácica? Gracias. Bien, eso ya entraría dentro de un protocolo. Testamos la parte eléctrica, la parte metabólica del sistema. Eso lo testamos con unas plaquitas que son estimuladores inhibidores, también con imanes pequeños y la integración de ese órgano, que puede ser el pulmón, con el resto de órganos. O sea, hay un protocolo que es para eso, ¿no? Luego, a nivel mecánico, con el test Basalva o un test de Meissner, que subir y ver si hay un problema estructural, etcétera. Hay un protocolo amplio para testar toda la integración orgánica y luego los órganos, en particular, cada órgano en sí mismo y en integración con los demás. Bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os guste. Yo creo, no estoy muy seguro, creo que esto se ha grabado y luego en la página web de Isología, de Escuela Holística, Escuela Cultural de Salud, creo que lo podéis volver a ver. Perdonadme que la primera parte no ha salido, no habéis visto la proyección en vosotros lo que estáis online.
Os mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.